Mire, tío Alberto, qué belleza de colores. Usted tiene una novia que se llama Carmela, Daniela, linda y preciosa, como la canción de Daniel Santos. Óyeme, Daniel, ¿dónde está Linda? Pues Linda estaba en una trajinera, ¿verdad, maestro? Claro que sí. Mire, tío Alberto, le voy a presentar al maestro, es un artista del color. Le voy a presentar al tío Alberto, Mucho gusto. que es barrigón, panzón, coqueto, frívolo y gorrón, maestro. ¿Cómo la ve? No, pues está bien que sea así, porque una persona no... Y nada más ve el color y le brinca el El corazón. corazón, ¿verdad? Sí. Platíquenos de su oficio, maestro. Bueno, mi oficio es dar el servicio aquí al turismo, al cliente. Estas portadas son de las trajineras de aquí, del embarcadero Nuevo Nativitas. No me diga que usted las pinta. Claro que sí, aquí les damos su mantenimiento, les ponemos el nombre y combinamos los colores para que todo se vea muy O sea, bonito. que en este embarcadero de nativitas. Es el embarcadero Nuevo Nativitas, que se encuentra sobre la calle del Mercado, en el barrio Jaltocán. Jaltocán. Y que aquí viene la gente para Ir a su paseo, de lo que es el paseo tradicional de los sábados y domingos. Los sábados es un paseo de muchachos que vienen aquí a disfrutar el fin de semana. a divertirse. A divertirse. Como el tío Alberto. Claro que sí. Y los domingos pues ya es un poco Más familiar. más familiar. Pero encontramos que hay como tiendas de Sí, artesanía. ese es el mercadito de artesanías que es lo que le da también vida al embarcadero. Es un mercado de artesanía. Unas quesadillas de flor de calabaza, maestro. Bien, aquí también están sabrosas las que se hacen acá de este lado. ¿No? De queso, de hongos. Hongo, de huitlacoche, de flor de calabaza. Y una Una barbacoa. barbacoa que nada más. Xochimilco es bello, ¿verdad? bellos, nada más, sí. ¿Y sí. cómo fue que le surgió a usted la idea? Porque bueno, algo típico, venga para acá, tío Alberto, lo típico. nada más vea las trajineras Las trajineras. con su saco, sus colores vivos, alegres. Sí. Y cada trajinera tiene que tener un nombre. Un nombre, ya sea el de la esposa, de los de las hijas o cualquier familiar, o simplemente los clientes vienen y nos piden un nombre en especial y aquí se le Porque hace allí el nombre. Christopher y María Fernanda, de ser un matrimonio, ¿no? No, son los niños, son ya. los nietecitos del dueño de las trajineras. Y luego Frida y Viva Yolanda. Viva Yolanda también, son los nombres que a veces los clientes piden. Y los clientes son los que tienen los propietarios de las trajineras. ¿Y usted cuánto tiempo tiene se le diría portadas o arcos? Portadas o medialunas. O sea, son media luna. Sí. Entonces, ¿le piden el color o usted se inspira? Nosotros nos inspiramos en los colores, en la combinación de los colores, qué tipo se le va a ir metiendo para que vaya luciendo. Porque, por ejemplo, este de Valeria o Valerie, Vale. Xochimilco. Sí, sí, por lo regular aquí nosotros nos ponemos los nombres así de Xochimilco o México. Y le pone una flor, Sí. ¿es unas palomas o? No, son unos tipo, aquí nosotros los llamamos tipo golletes. Ah, ya. Y la bandera de México. La bandera de México. Aquí Sí. Casimira, ¿quién será Casimira? Pues así es el nombre que así desde un principio agarramos este trabajo y siempre el nombre es pues no tradicional, pero llama un poquito más la atención. ¿Y de qué? ¿Es de madera? Es de madera, sí. ¿Y de dónde? Anteriormente era pasto. Ya. Pasto. ¿Cómo, pasto? Sí. Era pasto pero con espigas. Ya. Ahora sí que se abultaba mucho Ah, con razón, luego traía flores también. traía flor natural y todo. Pero me imagino que ya es más costoso o más Sí. pesado. No, ya es más costoso ya ponerle la flor natural porque se tiene que ir renovando la flor cada tercer día porque se marchita mucho. Ah, estas sillas son las que van en las trajineras. Las trajineras que van en las trajineras y son esas 3 trajineras que están ahí. También les damos su mantenimiento. Y también a las mesas. También, a aquí todos le damos el servicio de Los techos. También, los techitos les llamamos los toldos. Los toldos. Y luego el piso
También tiene su juego de colores. También tiene su juego de colores. Es como, aquí le damos así el mantenimiento. O sea que usted es el artista. ¿Cada cuándo pintan las? Pintamos cada 3 meses, 3, 4 meses. Pues para que sean bonitas, se vean bonitas, ¿no? y darle un buen servicio al Y cliente. usted pintaría al tío Alberto así como de colores verde, bugambilia. Claro que sí, aquí tengo los colores para combinarlos y le hacemos el trabajito ahorita. ¿Y le cobrará caro? Pues todo depende cómo Ya ve cómo está. todo depende cómo se siente ahí en Ahorita lo sentamos como un budita, Como un budita. o como Diego Rivera, ¿no? También, ¿No? también. Y Sí. con su Frida al lado. Sí, también. Bueno, tío Alberto, ahí lo voy a dejar para que lo pinte. ¿Su nombre, maestro? David, Y aquí preguntan por David. por David. Cuando si ustedes se les gusten antoja. venir, si se les antoja y gustan venir aquí, el embarcadero se llama Nuevo Nativitas y pregunten por David. Gracias, ahí se lo encargo al tío Alberto. Y ya me voy, ahí nos vemos. Ahí, ojitos pajaritos. Pero qué bonito es el embarcadero de Nativitas. Mire la belleza de trajineras, los colores. Ay, allá están los árboles típicos de Xochimilco. ¿Cómo se llaman los qué? Las casas. El agüejote. Que luego están por allí ralos, pero siguen ahí tradicionalmente a las orillas de los canales de aquí de Xochimilco. Y le cuento que unas quesadillas, una birria, una barbacoa. No le platico más porque se va a enamorar. Uy, 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 ay, 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 ojitos pajaritos. Ahí nos estamos viendo. Ahí se queda el tío Alberto.